Saludos. Le mandamos un saludo a nuestro profesor Amadís Suárez del Instituto Tecnológico de las Américas, profesor de programación web, el cual me dio la oportunidad, gracias le doy por la oportunidad de poder mostrar mis conocimientos aprendidos en esta clase a través de este video tutorial, ya que es una de las tareas que el profesor nos puso. En esta ocasión vamos a hacer un mantenimiento de vehículos. Estaremos gestionando los datos tales como matrícula, marca, modelo, color y precio. En esta ocasión utilizaremos lo que es HTML, PHP y un poco de JavaScript. Y les enseñaré cómo agregar, modificar y eliminar estos datos que anteriormente les mencioné. Empecemos. Yo utilicé como servidor, este programa que se llama Vertigo Server. Lo pueden descargar directamente, pueden escribir Vertigo en Google y pueden ir a la página oficial y descargarlo, es freeware. Vamos aquí a Hide this Windows en Start Server para ocultar esta ventana. Cuando lo instalamos, vamos al lugar donde está instalado. En mi caso está en el disco C, Program Files, está Vertigo. Vamos a la carpeta www y ahí creamos una nueva carpeta que será el proyecto que vamos a hacer. En este caso le pondré vehículos. Entramos a la carpeta. Vamos a crear un nuevo documento de texto y le llamaremos principal.php. Entonces abrimos el archivo. Estoy utilizando Notepad++. Y aquí lo que vamos a hacer es el cuerpo HTML y algunas funciones PHP que nos servirán en el transcurso del tutorial. Entonces cambiamos el lenguaje HTML para que nos ayude un poco. Escribimos como todo HTML. Tendremos el head y tendremos el body. Dentro del head ponemos el title. Le pondremos mantenimiento de autos o vehículos. Omitiré los acentos porque sabemos algunos tenemos que usar caracteres especiales tenemos que usar algunas funciones especiales para poder hacer esos caracteres especiales y los omitiré en este caso. Pero para poner acento, pues solamente ponemos la I comercial, ponemos la letra que queremos que tenga el acento y le escribimos acute. Por ejemplo, vehículo sería I comercial, la letra, en este caso la I, y escribimos acute. Y escribimos lo otro que sigue la palabra y ya ahí sale el acento de la palabra. Entonces hacemos esto. Vamos a verificar que el cuerpo HTML está bien. Vamos aquí donde tenemos el servidor y nos dirigimos al localhost. Aquí cargó, entonces escribimos vehículo, que fue la carpeta que creamos. Vamos a principal y como vemos tiene mantenimiento de vehículo como título nuestra página. Entonces seguimos con nuestro código HTML. Vamos entonces a la parte del cuerpo, el body, y crearemos un div. Le ponemos como id página. Y ese contendrá lo que es algunas características de todas de la página completa que utilizaremos aquí en head. Pondremos la etiqueta style. Utilizamos entonces el id es página y le diremos que el font
el font family que utilizaremos en toda la página será, en mi caso, utilizaré Cambria. Y todo texto será alineado en el centro. Entonces vamos ahora a hacer div, otro div de nuestra página. Dentro de ese div sería el div que llevará el encabezado. Entonces pondremos, por ejemplo, un H2 y pondremos como encabezado mantenimiento de vehículos. Guardamos y si damos acá a nuestra página y cargamos, vemos como tenemos ahí mantenimiento de vehículos, lo tenemos centrado y tenemos la letra Cambria. Entonces vamos aquí al CSS y le pondremos que encabezado tendrá, por ejemplo, podemos ponerle otro color, tendrá un color azul, blue, y tendrá un padding, es decir, como los espacios entre arriba, abajo, derecha e izquierda, de 10 píxeles. O vemos aquí que está pegado de la parte de arriba. Si lo ejecutamos, bajo un poco y cambió el color porque le pusimos color azul. Entonces ahora crearemos otro div que será el div que contendrá la parte central, que lo podemos llamar el cuerpo de la página. Aquí tendremos lo que son los labels y los cuadros TXT, donde pondremos los datos que vamos a generar, y también tenemos una tabla dinámica donde aparecerán los datos inmediatamente que los guardemos, aparecerán en nuestra tabla dinámica, y podemos verlos. Aquí veo como cometí un error. Todo este código va dentro de la etiqueta body, lo tenía fuera. Muy bien, entonces tenemos aquí, utilizaremos para organizar bien los elementos en esta parte una tabla. Entonces tenemos en cuerpo, utilizaremos una tabla con la etiqueta table, pondremos una columna y pondremos los datos que dije en principio que vamos a utilizar, que fueron matrícula. Pondremos una fila y pondremos matrícula. Ahí mismo pondremos un campo tipo, un input, será tipo text. Y le pondremos como nombre txt matrícula. Es muy importante ponerle nombre a cada uno de los inputs, porque al momento de obtener los datos que estén en él, es por medio de ese nombre que pusimos que obtenemos el dato. Si ejecutamos esto, veremos cómo apareció nuestro cuadro de texto y nuestra matrícula. Están separados por algún problema que vamos a revisar ahora, y es que aquí al input no lo puse en una tabla, entonces por eso queda fuera. La etiqueta TD y TH se utiliza para poner las filas dentro de una tabla. Como vemos, ahí tenemos uno al lado de otro. Entonces repetiremos este paso 5 veces, porque son 5 los campos que necesitaremos. Una forma de copiar, vamos a copiar para avanzar el video, esto, y que se vaya generando automáticamente sin tener que dando control C y control V, seleccionando el texto que vamos a copiar y le damos a control D. Como vemos, se copió debajo el mismo código que tenemos seleccionado. Lo copiamos 5 veces, 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora procedemos a bajar esto. Este código no es que está mal, que se quería ir, pero para que esté bien organizado, lo bajamos. Entonces, ahí tenemos los 5 campos. Ahora no tenemos que cambiarle los nombres. Aquí sería marca. Entonces el nombre que tendría sería txt marca. Yo le pongo txt adelante, pero el nombre puede ser cualquiera. Tenemos aquí el modelo, txt modelo. Tenemos aquí el color. Tenemos aquí el color, txt color, y tendremos aquí el precio, txt precio. Como veo, copié uno de más, lo elimino. Si vamos a nuestra página, cargamos, vemos que aquí tenemos todos nuestros campos: la matrícula, marca, modelo, color y precio, y sus respectivos cuadros de textos. Entonces, vamos a alinear eso al centro, esta tabla. Podemos alinear la tabla aquí mismo en el código HTML, en la etiqueta que abre. Podemos seleccionar Table y dar espacio entre el signo de, antes de cerrar el signo de mayor que, y escribimos align es igual a center. Como veremos, el texto será cada uno de los cuadros de texto, todo lo que contiene esa tabla, se centrará estará en el centro. Entonces procedemos. Ahora tenemos cada uno de estos. Como vemos aquí, podemos escribir cada una de las cosas que ahí están. Entonces aquí me salió que no, porque puse una G de más y es como .php, la página no se encuentra. Ahí tenemos. Entonces ahora vamos a proseguir con la parte para, vamos a ver, ya tenemos aquí los textos. Vamos a proceder a poner el botón que nos ayudará a enviar los datos al lugar donde los guardaremos. En este caso, a la base de datos que utilizaremos MySQL, es que utilizaremos. Entonces, como sabemos, cada vez que vamos a hacer un submit o algo, debemos de poner la etiqueta form. Vamos aquí en body, después de body ponemos la etiqueta form. El método de esto, el método que utilizaremos aquí será post. Entonces pondremos que la acción, es decir, cuando se haga el post, nos redireccione a la misma página que es principal.php. Entonces cerramos, y esta etiqueta debe estar cerrada antes de body. Si comprobamos esto, bueno, no lo podemos comprobar porque tenemos que hacer el botón un botón para que esto pueda funcionar. Entonces vamos a proceder a crear un botón. Abriremos aquí otra columna, pondremos un td y aquí pondremos la etiqueta bottom. Le pondremos como type submit, que es para enviar. Pondremos entonces aquí como nombre, le pondremos enviar. El nombre que aparece en el botón que puede ver el usuario se pone en medio de las dos etiquetas, la etiqueta de abrir y cerrar botón. Entonces si ejecutamos esto, podemos ver que aparecerá nuestro botón. Si le damos aquí, aunque no pasa nada, pero si vemos en la parte K de cargar, vemos que la página carga y nos redirecciona ahí mismo. Podemos comprobar con esto. Si escribimos algo, como nos va a redireccionar a la página de nuevo, eso tiene que borrarse cuando le demos a enviar. Como ves, se borró. Entonces ya tenemos ahí el botón de enviar. Pero también
vamos inmediatamente a agregar un botón para limpiar los campos. Si por ejemplo llenamos algo y no queremos enviar eso y queremos borrar todo desde una sola vez, vamos a crear otro botón. Pondremos aquí mismo, en esta misma columna, otro TV y ponemos un botón. En este caso el botón, como no hará ninguna acción de enviar, no enviará ningún formulario ni nada por el estilo, entonces lo que haremos es que el botón será tipo botón. Aquí utilizaremos algo de HTML, ponemos un clic. Cuando presionen este botón, entonces la ventana window .location será igual a nuestra página principal .php. Entonces le pondremos como nombre limpiar. Podemos aparecer el botón y podemos escribir, y si damos a limpiar, el campo se limpia todo. La diferencia entre estos dos es que este simplemente nos redirecciona a la página principal y borra todos los datos. Enviar más sube el formulario donde lo queremos enviar, ya sea en este caso de la base de datos, claro, si la base de datos que nos vas a enviar, y también nos limpia los campos. Entonces esto es prácticamente como un refresh de la página, el botón limpiar. Entonces vamos a nuestro formulario aquí y ahora podemos proceder a crear. Vamos a crear primero toda la parte visual y después vamos por lo que es la conexión a la base de datos, y también vamos a ver la lógica para que esos datos puedan subir, cómo tenemos que ponerla. Entonces aquí mismo, pero fuera de esta tabla, vamos a crear otra tabla. Vamos a crear un field set, que es como para poner una tabla que sea dinámica, que vaya aumentando y vaya creciendo, y cuando se agregue una fila, esa fila se agrega automáticamente y no quede espacio. Es decir, que el tamaño de la tabla va a depender del tamaño de fila que tengamos en nuestros datos, es decir, la cantidad de datos que tengamos. Entonces aquí vamos a poner una leyenda, es decir, es como el nombre que va a tener este field set. En mi caso, la leyenda le pondré en vehículos agregados. Entonces vamos a crear una tabla, que es la tabla que vamos a tener dinámica. Vamos a ponerle el head, es decir, vamos a ponerle aquí como título, falta una D, los títulos que tendrán cada campo en esa tabla. ¿Qué caso será? TDE. Vamos a crear cada un TDE, donde tenemos que crear un TR, que es primero tenemos que crear siempre una columna, y después de esa columna debemos crear entonces las respectivas filas. Pero creamos la columna y después las respectivas filas. Vamos a ver, perdón, aquí en esta parte no recuerdo, no necesitamos la columna, solamente ponemos las filas que se van a crear. En este caso con la marca pondré una que se llamará número, es decir, porque en la base de datos vamos a crearle un ID, vamos a ponerle el mejor ID, que será autoincrementar, y ese registro no lo introduciremos nosotros, sino que la base de datos es quien lo generará. Utilizaremos una forma de control D para copiar las filas, aquí las líneas aquí. Entonces pondremos aquí matrícula, marca, que son los campos que vamos a trabajar. Tenemos el otro que es modelo, tendremos color y tenemos precio. Podemos ver esto
Vemos cómo tenemos vehículos. Aquí tenemos vehículos agregados y tenemos cada una de las partes, es decir, de los campos que vamos a ver en nuestra tabla dinámica, si lo podemos decir. Vamos a hacer que esta tabla esté alineada al centro, ¿sí? Para que todo lo que hay aquí nos parezca alineado al centro. Vamos a ponerle un border, vamos a ponerlo de 2. Vamos a ver, como vemos ahí, están divididos cada uno de los campos que vamos a utilizar. Entonces, los datos que van a rellenar cada uno de esos campos que vamos a visualizar será el tbody. Eso lo llenaremos, haremos esta parte a continuación después, porque para eso tenemos que hacer la conexión a la base de datos, tenemos que crear las tablas y tenemos que hacer esa lógica de negocio. Entonces, tenemos que hacer la lógica de este programa. Entonces, ya tenemos aquí lo que es la parte de HTML, lo que veremos, lo que verá el usuario. Vamos a establecer la conexión con la base de datos. Aquí mismo crearemos una carpeta que llamaremos configuración. Dentro de ella crearemos otro documento de texto y le pondremos config.php. Esta parte contendrá, ya que quitar uno de los proyectos que tenía anteriormente en Notepad++, vamos a continuar. Entonces, en esta parte pondremos lo que es la parte de la conexión, el nombre del host, pondremos también el nombre de usuario, la contraseña de usuario y también el nombre de la base de datos. Empezamos, abrimos un código PHP. En este caso no es necesario, lo podemos dejar abierto, ya que no utilizaremos ningún código HTML, no nos dará ningún error. Entonces, aquí en esta parte vamos a poner lo siguiente. Tendremos definir, digamos define, y diremos, vamos a repetirlo 4 veces, ya que utilizaremos el bd host, utilizaremos bd user, bd pass y bd name. Entonces, bd de base de datos, _ utilizaremos host, y el será localhost, ya que estará en en localhost, es la misma computadora. Tendremos el bd user. En nuestro caso, como dije, como utilizo esta que es Vertigo, él automáticamente tiene MySQL y crea un usuario que se llama root, y como contraseña de password utiliza Vertigo, y bd name es el nombre de la base de datos que yo haré, y el nombre de la base de datos se llamará vehículo. No, mejor vamos a llamarlo datos. Ok, entonces datos vehículos. Entonces, ya que tenemos aquí datos vehículos, que es el nombre de nuestra base de datos, guardamos aquí y vamos a crear ahora otro archivo aquí mismo en esta carpeta, el cual le llamaremos conexión.php. Entonces, abrimos esta parte, abrimos nuestro código PHP. Bueno, no es necesario cerrarlo. Queremos una clase que se llamará conexión. Entonces crearemos dos atributos privados y estáticos, los cuales serán private static objeto conexión, lo cual utilizaremos para la conexión con nuestra base de datos. En PHP tenemos que utilizar el signo de dinero delante del nombre de nuestra variable, de nuestro atributo, y diremos que es igual a null.
Entonces ponemos aquí el otro que es private static y le pondremos instancia que es igual a null. Entonces ahora crearemos un método estático, una función estática, la cual nos permitirá que obtener una sola instancia de la clase y que podamos tener, cuando cada vez que entremos a la base de datos, atravesemos una conexión, si ya se ha hecho una conexión anteriormente, utilizar esa misma. Este sería public static función. Le pondremos como nombre obtener instancia, unos paréntesis, como toda función, y diremos lo siguiente: si self objeto conexión es igual a null. Entonces, si es igual a null, es decir, si no se ha hecho ninguna instancia, no se ha hecho ninguna referencia a esta conexión, no hemos realizado la conexión con la base de datos, entonces diremos que self instancia será igual a new conexión. Entonces también diremos que self objeto conexión será igual, vamos ahora a conectar la base de datos con MySQL underscore connect. Entonces aquí recibe el host, el username, el password y también recibe el nombre de la base de datos, como vemos ahí en la pantalla. Entonces lo que pondremos aquí son cada una de estas partes que están aquí, ya están definidas, solamente tenemos que poner, por así decirlo, las variables porque ya tienen su respectivo valor. Entonces pondremos db host, db user, db pass y por último db name. Entonces diremos aquí que después que haga esa comprobación nos retorne objeto conexión, es decir, self nos retorne self conexión, objeto conexión. Cuando él compruebe de que ya la base, de que no hay ninguna conexión o que si hay una conexión ya antes realizada, nos va a devolver entonces el estado en que esté objeto conexión, es decir, si está null, hará este proceso y hará una nueva conexión. Si no está null, nos encerrará entonces la conexión que ya se hubiera hecho anteriormente. Entonces ya tenemos aquí la parte de conexión de nuestra base de datos. Entonces iremos a esta carpeta y haremos otro documento, el cual llamaremos campos. Son los campos que se utilizarán para hacer los campos que utilizamos en la base de datos, y también eso nos permitirá ir donde tiraremos las sentencias SQL, es decir, los select, el delete, el update y el insert. Cada uno de esos lo haremos en esta parte. Ponemos .php. Entonces entramos, abrimos nuestro código PHP. No es necesario cerrarlo porque no utilizaremos código, no necesitaremos etiquetas HTML. Entonces creamos una clase y yo la llamaré campos vehículo. Entonces haremos cada uno de los atributos que vamos a utilizar, si lo que están en la base de datos, podría decir, lo que utilizaremos en nuestra página, y lo declararemos privado, private ID, que lo tenemos en la base de datos, y vemos que es igual a 0. Diremos también private matrícula, lo dejemos que es igual a vacío, es decir, no, al principio no tendrá nada, sino que para cuando agreguemos, nosotros sabemos que le daremos los valores con respecto a lo que tenemos en los campos de textos y esas cosas.
El ID lo puse 0 para que sepa que es en integer, ya que recordamos que en la base de datos tenemos los datos integer y datos incremental. Y lo utilizaremos solamente para el de validar qué datos vamos a eliminar o qué datos vamos a modificar, porque al momento de insertar es en la base de datos quien lo hace. Entonces tenemos también prepay. Vamos a hacer control D de este y le cambiaremos el nombre. Tenemos marca, modelo, color y precio. Esos son los datos que nosotros utilizaremos. Entonces vamos a hacer un método, una función con la cual al momento de insertar un dato o actualizar un dato, vamos a obtener los datos de los cuadros de texto y lo vamos a mandar por medio de esa función. Lo mandaremos y entonces le daremos los valores a estos atributos para poder mandarlo a la base de datos y realizar lo que queramos. Es decir, haremos una función, le pondré asignar valor. Por parámetro recibirá los siguientes atributos. Aunque tienen los mismos nombres, le pondré los mismos nombres de aquí arriba, son diferentes, ya que estos solamente funcionan dentro de esta función, que son local, y estos ya son parte global, que pueden funcionar en toda la clase. Entonces tendremos matrícula, marca, modelo, color y precio. Entonces, para hacer referencia entre cada uno de estos atributos y estos atributos, para designar que estamos trabajando con ese, ponemos lo siguiente: this, raya, y ponemos este símbolo, ID. Esto quiere decir que este ID es este ID que está en la parte global, que es global en toda la clase. Entonces diremos que ese ID será al ID que viene por parámetro. Esta parte se refiere a este ID y esta parte se refiere a este ID, así con los demás. Entonces si digo this matrícula, será igual a la matrícula que viene por parámetro. Entonces haremos un control D en estas y diremos este es marca, este es modelo, este es color y este es precio. Entonces aquí cambiaremos que lo que viene por parámetro es marca. El atributo marca de arriba será igual al atributo marca que viene por parámetro, y así con cada uno de los demás. Color y precio. Entonces simplemente cuando llamemos a esta función más adelante y mandamos estos 6 parámetros, cambiarán el valor de cada una de estas, pero lo cambiará por momentos muy cortos, porque en PHP, las variables tienen un ciclo de vida muy corto. Es decir, desde que termina de cargar la página ya las variables perdieron su valor. Entonces tenemos aquí nuestro método que nos dará las partes. Ahora, para poder acceder con get a la parte de cada uno de los atributos que tengamos, utilizaremos una función que tiene PHP. Es función 2 underscore, ponemos get, abrimos paréntesis, y por parámetro tendrá un atributo que le pondremos nosotros ese mismo nombre, pero esto puede variar. Atributo, entonces diremos si y set, es decir, si atributo, this atributo, es decir, this atributo, si ese atributo existe, es decir, si podemos modificar uno de estos y el que viene por acá es un atributo de lo que tenemos arriba, si existe en esta clase, entonces ese método nos va a retornar
ese mismo atributo. Es decir, nos vas a retornar el valor que tenga ese atributo. Ahí lo tenemos. Entonces, de lo contrario no hará nada. O puede tirar o robar un error diciendo que para que ese atributo que queremos ver de esa clase no existe. Entonces, ahora haremos la parte que podemos insertar queremos insertar un registro en nuestra base de datos. Tenemos lo siguiente. Haremos una función. Haremos una función que se llamará guardar. Entonces, haremos lo siguiente. Crearemos una variable que tendrá nuestra sentencia SQL, llamaré SQL, y diremos insert into nuestra tabla base de datos. Nuestra base de datos se llama datos vehículos, nuestra tabla se llamará vehículos es igual, insert into, que recuerden que tenemos en la base de datos, o tendremos, porque aún no he revisado la base de datos, tendremos un campo que se llamará ID, y es autoincremental, y es la base de datos quien lo inserta. Entonces, como no introduciremos todos los datos de la base de datos y todos los campos no los llenaremos, sino algunos, debemos abrir paréntesis después del nombre de la tabla y debemos enumerar los campos que vamos a llenar. En estos casos serán matrícula, marca, modelo, color y precio. Estos son los datos que vamos a llenar nosotros con los datos. Entonces haremos un insert into vehículos, tenemos los campos, entonces ponemos values, abrimos paréntesis y entonces colocaremos, como son varchar, serán varchar, debemos introducirlo con comillas simples. Entonces diremos que el primer nombre de matrícula, para utilizar las variables que tenemos en PHP, que tenemos acá arriba, utilizar esas variables, abrimos llave y la utilizamos, recuerden, diciendo this, para referirnos a la variable global, this matrícula. Eso quiere decir que el primer dato que se ve en este paréntesis será cargado en la primera columna que aparezca en el primer paréntesis. Es decir, matrícula será cargado con this matrícula, que será el valor que tengamos. Colocamos coma. Entonces yo voy a copiar esto aquí para hacerlo más rápido. Tenemos, son 5, 2, 3 y 5. En la última parte no puede haber una coma, si no nos tira un error. Entonces tenemos aquí que el segundo es marca, cambiamos a marca. El tercero es modelo. El cuarto es color. Y el quinto es precio. Entonces lo que haremos es, ahora un coma acá para cerrar la sentencia SQL. Entonces haremos, para ahora hacer la conexión con la base de datos y que ese query pueda ejecutarse en la base de datos. Para hacer esto, entonces utilizaremos MySQL underscore query. Como vemos, recibe dos parámetros: el link, la conexión, y el string query, así que el query que utilizamos. Entonces, en este caso, la conexión sería conexión, como es un método estático el que creamos acá, es estático, lo hacemos de esta forma: el nombre de la clase, dos puntos, y se llama obtener instancia. Entonces, el segundo parámetro que le pasamos es el SQL. En este caso, este es nuestro atributo SQL que tenemos guardado. Entonces, ya eso no puede guardar. Pero antes de esto, crearemos otro aquí, otro artículo PHP, lo llamaré master. Este incluirá todos estos campos, todos estos archivos PHP, para unirlos todos en uno.
En caso de utilizarlo en otra parte todo, solamente tengo que incluir master y ya lo estoy incluyendo a todos. Abro mi código PHP y digo include, abro paréntesis, dos comillas simple, incluimos las páginas. Las páginas en mi caso están en configuración, barra invertida, y colocaré config.php. Es una de las páginas. La otra es campos PHP y la otra es, vamos a ver, conexión PHP. Entonces ya tenemos las páginas incluidas. Entonces en nuestra página principal, arriba abriremos código PHP. En este caso sí es obligatorio cerrarlo, ya que tenemos etiquetas HTML, y se cierra de la forma signo de interrogación que cierra y mayor o igual que. Y aquí incluiremos entonces master, que está en configuración, barra invertida, master.php. Al incluir este archivo estamos incluyendo estos tres, ya que master lo incluye. Entonces ahora vamos a ver para insertar algún archivo, para insertar algunos datos. En este mismo código PHP hacemos una instancia de la clase campus. Entonces decimos, por ejemplo, vehículos es igual a new campus. Entonces veremos ahora por qué pusimos el método post. Aquí diremos si post se llama con el signo de dólar de dinero underscore post. Si hacen un post, es decir, que si le dan el botón enviar, en este caso el botón enviar, vamos a hacer un ejemplo y decir que no imprima algo como estoy aquí. Si vamos acá a nuestra página y cargamos, bueno, tenemos un error y dice clase campus. Vamos a ver que nuestra clase, nuestro archivo que se llama campo, nuestra clase se llama campo vehículo. Debemos colocarlo tal y como se llama. Entonces es clase campos vehículo. Vamos aquí, copiamos y ahora sí podemos cargar nuestra página. Vemos aquí tenemos la página y cuando le damos a enviar, que hace un post, no imprime estoy aquí, es decir, para esto funciona. Si post, si le dan a enviar, si envían el formulario, entonces imprime esto. Entonces aquí es que vamos a obtener los datos. Entonces diremos, para obtener cada uno de los datos que están en los campos de texto, por eso dije que es importante el nombre que le pongamos, entonces haremos lo siguiente, crearemos variables, se llamará id, es igual, en este momento la pondré igual a 0, porque aún no hemos trabajado para la parte de update, para actualizar nuestros datos. Tendremos matrícula, que será igual a post en la posición txt matrícula. Para esto es que ponemos el nombre, por eso es que es importante este nombre. Entonces marca, tendremos aquí modelo, aquí tenemos color y aquí tenemos precio. Entonces aquí es en la posición txt marca, aquí es en la posición txt modelo, aquí es en la posición txt color, aquí es en la posición txt precio. Entonces ahora que tenemos cada uno de esos datos, que si vemos son los mismos que tenemos en nuestro campo de campos y lo que tendremos en nuestra base de datos. Entonces ahora llamaremos el método asignar valor. Lo llamaremos como un estático, lo llamaremos mediante nuestra instancia que es vehículo,
y pondremos asignar valor. Asignar valor, tenemos aquí en campo, asignar valor y recibe 6 parámetros si debemos mandárselo. Esos parámetros son los que definimos anteriormente: ID, matrícula, marca, modelo, color y precio. Es importante mandarlo en el mismo orden que lo definimos aquí, para que tengan el mismo orden, porque si ponemos en orden disperso a lo que tenemos aquí, entonces puede ser que el modelo tenga el valor que corresponde a precio, por decir un ejemplo. Entonces ahí se cargan los datos. Entonces ahí asignamos los valores. Podemos hacer una muestra de eso. Vamos aquí a campos y decimos aquí que no haga un eco, por ejemplo, de vamos a hacer un eco de la matrícula. Entonces, cuando agreguemos la matrícula, por ejemplo, si le damos a enviar, nos dio un error y es post. Es que acá en principal puse post en vez de post. Entonces debo arreglar todo esto. Entonces lo guardamos. Vamos. Entonces ahora escribiremos la matrícula nuevamente en cualquier letra. Si le damos a enviar, vemos que la matrícula ya tiene aquí el valor asignado en esta parte de campo, porque aquí fue que hicimos el eco. Es decir, que este método sí está funcionando. Entonces podemos borrar esto de aquí y continuamos. Ahora debemos llamar el método guardar, que es el que nos conectará a la base de datos y nos guardará los datos según enviemos. Entonces vamos acá y en la parte principal, por medio de también la instancia de la clase vehículo, llamamos a guardar. Como no recibe ningún parámetro, lo dejamos así. Si escribimos algo y lo mandamos, tiene que dar un error. A ver, y es que miren aquí, no database, datos vehículos. Recuerden, no he hecho la base de datos, por eso me da este error aquí. Entonces vamos aquí, yo utilizaré el workbench MySQL, utilizaré este para este tutorial. Utilizaré esta parte. Pueden utilizar otro que sea utilizando MySQL. Vamos a hacer desde el principio. Vamos aquí, ahí yo tengo ya la conexión con root y tengo la contraseña guardada. Por eso desde que entro me entra de una vez, pero estoy entrando con estos datos. Tiene que ser con estos datos acá, root y vértigo, y utilizando datos, la base de datos que sea datos vehículos. Si no, no funcionará, porque entonces están accediendo a otro usuario y aquí en el código decimos que es otro usuario, entonces por eso nos puede dar un error. Entonces ahora haremos lo siguiente. Vamos aquí, creamos la base de datos, le ponemos como nombre datos vehículos, clicamos. Entonces lo que haremos es que datos vehículos pondremos como set at default, para que cuando tenemos un query sea en esa tabla de datos, en esa base de datos que se realice. Entonces cuando lo hacemos aquí en este programa, entonces aquí crearemos las tablas. Pondremos al nombre de tabla. Yo le puse, vamos a ver qué nombre fue que le puse, campos, dije que se llamaría vehículos. Entonces debe llamarse vehículo. Entonces aquí ponemos como nombre, primer nombre, ID. Tenemos que poner los nombres que pusimos, que teníamos allá, que es el primer key. Aquí pondremos matrícula, lo dejaré igual en varchar 45. Pondremos marca, pondremos modelo, pondremos color y pondremos precio.
como no voy a hacer nada con ese precio, lo dejo varchar, no tengo que utilizarlo en integer ni numérica. Aplicamos esos datos y si vamos acá y hacemos un select from vehículos, que es nuestra base, nuestra tabla, vemos que tenemos aquí los datos. Entonces vamos ahora, y como ya tenemos esto realizado en nuestra base de datos, si ejecutamos aquí y guardamos algo que sea matrícula H, no sé, una marca de un vehículo sería, decirlo así, Toyota. La marca, imaginemos que existe una marca, no sé mucho de vehículos, imaginemos que existe una marca que se llama HZ90, no sé, el color es azul y el precio es, vamos a decir que son dólares 10,000, por así decirlo. Si vamos a enviar, vemos, se enviaron nuestros datos. Si vamos aquí a la base de datos y hacemos un select de todo, vemos como los datos que enviamos aparecen aquí y el ID en 1 porque empieza en 1 y va incrementando 1 a 1. Ya tenemos la parte que inserta en nuestra base de datos. Ahora lo que haremos es que esto nos guarde, es decir, que ahora lo que haremos es nos guarde, no, ya tenemos la parte que nos guarde, sino haremos que nos presente los datos en esta parte. Para esto debemos aquí crear una función. Debemos crear una función donde un array nos tenga todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces tenemos una función, haremos estática, static función, la llamaremos listar vehículos. Entonces haremos lo siguiente, diremos que haremos una variable, se llamará vehículos es igual a array, es decir que ese vehículo, esa parte va a ser un array, ese tributo. Entonces haremos una sentencia SQL, la cual nos sería, para recorrer todos los datos, select all, entonces ese representa el all, select all from datos vehículos, no, son vehículos, es nuestro vehículo, este vehículo no es este, sino es de la base de datos, la tabla. Entonces copiaremos esto de acá para que nos realice la conexión con la base de datos y nos ejecute el query. Entonces esto lo pondremos dentro de otra variable que será un result set. Tenemos aquí el result set. Entonces ahora haremos una sentencia si MySQL y num row, es decir, que si la fila que devuelve ese result set al hacer esa búsqueda con ese select es mayor que 0, entonces haremos lo siguiente, recorreremos ese result set y diremos que fila, una nueva variable, será igual, esa nueva fila será igual a esta parte MySQL y underscore fetch a source, y eso recibe como parámetro un result set, y el result set es esta variable que heredamos anteriormente. Entonces ahí diremos que mientras exista, es decir, mientras exista valores en este result set que se están guardando en el atributo fila, diremos que vehículos en la posición que esté vacía, en la que siga, que esté vacía, será igual a fila.
Entonces aquí lo que haremos es que retornaremos vehículos. Salto la parte de esta y ahí retornaremos vehículos. Entonces con este método ya nos retorna un array que contiene todos los datos que tenemos en la base de datos. Entonces vamos acá a principal y aquí en la parte que tiramos del tget haremos lo siguiente: abriremos en el tbody de aquí, abriremos un código PHP, lo cerramos, no cerré mal. Entonces haremos lo siguiente: diremos que una variable, un atributo, crearemos un atributo y este atributo lo que hará es que se cargará con los datos que retorne el método que tenemos anteriormente. Entonces diremos, por ejemplo, que da vehículos. Vamos a utilizar otra palabra para que no se confunda. Diremos que datos vehículos será igual, como es el método es estático, lo llamamos con el nombre de la clase, que la clase es, vamos a ver cuál es el nombre de la clase, no recuerdo, campos vehículos. Entonces decimos que es igual, campos vehículos 2 puntos, porque el método es estático, y decimos que es lista de vehículos. Así fue que pusimos listar vehículos, perdón, listar vehículos. Entonces esta variable se va a cargar, con el array que retorne este método. Entonces haremos ahora, para recorrer ese array, un for each. Entonces diremos que ese for each, que recorreremos datos vehículos, lo recorreremos como vehículo. Entonces diremos ahí, cargaremos una variable id, sabrán después para qué, será igual a vehículo en la posición id. Entonces ahora utilizaremos un echo para introducir el código HTML, pero utilizaremos de esta forma. Esta palabra que escribí, vehículo, puede variar, puede ser cualquier palabra ahí. Entonces, para cerrarlo, debemos escribir la misma palabra pegado de esta línea, pegado de acá. Si no lo colocamos pegado de acá, no funciona. Entonces ahí podemos ya introducir cualquier código HTML. Entonces lo que haremos es que haremos un tr, es decir, una columna, y entonces vamos a cargar los datos y debemos ponerlo en el mismo orden que está este de acá, para que cada dato caiga en la columna que corresponde. Entonces lo que haremos para esto es lo siguiente: diremos entonces un td, vamos a poner un td. Entonces diremos lo siguiente: recuerden que para introducir una variable HTML a una PHP dentro de un código HTML, y así debemos poner llave. Entonces decimos lo siguiente: vehículo, que es como estamos recorriendo el for each dato vehículos, en la posición id. Entonces podemos hacer un copy de todo esto y solo cambiamos acá id, matrícula, debe ser igual con los datos que están en la base de datos, marca, los nombres que tiene la columna, modelo, color y precio. Entonces al recorrer esto se cargarán los datos que están en la base de datos. Si vamos acá a nuestra página y cargamos, tenemos un error, un expand en la línea 101 de principal. Vamos a ver la línea 101 de principal. Entonces en la 101 de principal vamos a ver cuál es el error que dice que id
es igual a, ok, faltó acá esto, así, ¿no? Ahora dice un span en la página, en el 124. A ver, en el 124 tenemos, ok, que está en la parte de abajo, la está reconociendo como texto. Entonces, para corregir esto, vamos a ver, porque eso tiene que estar separado. Vamos a ver. Lo está recorriendo como que si no hay nada aquí. Vehículo. Ok. El problema es este, que ahí ya está reconociendo la parte HTML que falta. Entonces, ahora tenemos aquí que use unmodified constant MySQL y número, ok, eso es en la 35 de campos, parte 35 de campos. Vamos a ver, ese 35 de campos, aquí en 35 tenemos, aquí que tenemos el error. Ok, lo que nos faltó fue pasarle como parámetro el result set. Ahora sí, ejecutamos nuestro código. Vemos como el dato apareció acá. Apareció en la parte de abajo, pero no está dentro de la tabla. Vamos a ver el por qué. Debería estar dentro de un recuadro. Ok, la tabla cierra aquí. La tabla no debería cerrar aquí. Esta tabla debería cerrar aquí. Entonces esto debería ir aquí adelante. Entonces esto debería ir. Entonces aquí ahora sí tenemos esto y debe quedar dentro. Ahí quedó dentro. Y ahí tenemos como el dato que ingresamos anteriormente está en esta parte. Podemos agregar otro. Vamos a poner otro dato, marca, ponerle Toyota, ponemos el vehículo Yux 56, color verde, y el precio voy a ponerlo que cuesta unos 15.000. Si mandamos esos datos, inmediatamente los mandamos y la página cargue, se pone en nuestra parte, en nuestra tabla. Entonces ahora solamente nos falta la parte de modificar y la parte de eliminar esos datos. Entonces, para eliminar y modificar esos datos, iremos acá y añadiremos aquí que por cada dato que se agregue nos aparezca una parte para eliminar y modificar. Ahí damos otro TD. Entonces aquí lo que pondremos es una A, que es ref, entonces el valor que tendrá es eliminar, ese mismo, pero tendrá un valor modificar. Si vemos y cargamos nuestra página, por cada uno nos aparece eliminar y modificar. Esto se puede hacer con imágenes, pero en este momento no lo haré. Pero es en esta parte lo que hay es que para hacerlo con imágenes, les voy a enseñar cómo. Ponemos img, abrimos la etiqueta y ponemos img, después ponemos img, ponemos src, abrimos, y aquí dentro, aquí va la ubicación de la imagen en nuestra computadora. Por ejemplo, si se encuentra en imágenes y se llama delete.info, y así se encuentra. Solamente tenemos que cerrar, y si esta parte, acá, si esta parte, si esa imagen se encuentra, en mi caso no se encuentra, en esta caso no se encuentra, entonces lo encontrarás ahí.
En mi caso, yo le pondré la palabra eliminar. Entonces, aquí lo que haremos es que donde nos redireccionará cuando hablamos es, le demos clic aquí, será en la misma página que es principal.php. Entonces pondremos el signo de interrogación, pues vemos una palabra, en este caso eliminar, podemos poner es igual, abrimos esto, y para esto fue que hicimos este ID, para saber el ID que vamos a eliminar o editar, y aquí agregamos ID. Eso mismo podemos copiarlo y pegarlo en la parte de abajo, pero cambiarlo, en vez de eliminar, a modificar. Entonces ya tenemos esta parte. Si vamos a la página, cargamos, si le damos a eliminar, vemos como aquí nos apareció esta parte eliminar y nos apareció el ID que seleccionamos. Si le damos a modificar, aparece modificar y la parte que usamos. Entonces vamos a usar ahora el código que nos va a eliminar y el código que nos va a modificar en nuestra base de datos. Entonces iremos aquí a campos, vamos a hacer el de eliminar, la función eliminar recibirá por parámetro un ID para saber qué es que se va a eliminar. Entonces lo haremos de la siguiente forma. De nuevo hacemos un SQL y dijimos que delete run vehículos where ID sea igual al ID que viene por parámetro, que es el que le enviaremos. Entonces, para que esto se pueda ejecutar, tendremos que hacer un MySQL y query. Le pasamos la conexión, que es conexión 2. Obtener instancia, y también le pasamos el código, la sentencia SQL. Entonces ahí ya tenemos el código que nos elimina de nuestros datos de la base de datos y también desaparecen de nuestra tabla. Entonces ahora tenemos que ir, para que esto aquí funcione, tenemos que ir entonces a la parte de principal y tenemos que decir aquí arriba en nuestro código PHP, ponemos un elif. Si existe, y set get, que es que tú utilizas en esta parte, eliminar, es decir, si existe un valor, si le dieron al botón eliminar, entonces lo que haré es, lo que hará esta página es que llamará el código vehículos, llamará el método eliminar que tenemos en la parte campos, acá llamará este código, y como ID le pasará ese mismo valor, pero lo aumentamos en 1, le agregamos 0, por si vienen letras, se escriben letras, al tener letras más un 0, él nos retorna como valor un 0. Entonces, como no existe 0 en la base de datos, no nos afectará si nos ponen letras. Entonces, si ejecutamos ese código, si hacemos y ejecutamos la página, por ejemplo, imaginen que agregué 1 vacío y quiero eliminarlo. Si le doy a eliminar, ven como desapareció de acá, y si vamos a la base de datos, tampoco está. Entonces ya tenemos el método de eliminar, que es sencillo. Entonces ahora vamos a la parte de modificar. Entonces vamos acá a código, lo haremos en el mismo método de guardar. Diremos acá si this ID
es mayor que 0, es decir, que si el ID desde un principio siempre está en 0, pero si el ID por algún motivo está mayor que 0, quiere decir que no quiero insertar, sino que quiero modificar. Entonces, lo que haremos es, este será el else, es decir, de no cumplirse lo de arriba, sabemos que es un insert. Entonces, diremos acá un código SQL, vamos a ver, SQL, la sentencia, y decimos que update, y lo que actualizaremos en este caso es la tabla vehículos. Vamos a actualizar la vehículos con los datos nuevos que tendrán. Update vehículos set, y diremos solamente el ID no lo tocamos. Matrícula será igual, recuerden, con la comilla simple porque son varchar. Abrimos las llaves y decimos que this matrícula. Eso quiere decir que cuando actualicemos, el valor de matrícula será el valor que tenga esta matrícula. Entonces, una coma, y haremos una copia de esto para hacer más rápido. 2, 3, 4, son 5. Entonces, haremos, entonces este de acá, en vez de matrícula es marca, este es modelo, este es color y este es precio. Entonces, todo eso se actualizará cuando el ID sea igual al ID, al valor que tenga ID. Entonces, ese es el método que se ejecutará, el método que se ejecutará cuando demos cuando en vez de un insert sea un update, es decir, modificar los datos. Acá no puse comilla simple porque el ID es int, y los int no se ponen con comillas. Entonces, si vamos acá, ejecutamos el código y le damos a la parte de modificar, no ha pasado nada porque solamente aquí tenemos esto aquí, parte de modificar, pero no hemos puesto nada aquí en principal. Entonces lo que haremos es lo siguiente, diremos else if, abrimos llave, si esta misma parte de acá va a ser más o menos, pero en vez de en la posición eliminar será en la posición modificar. Si existe, entonces llamaremos el método vehículo. Tenemos que crear el método. Tenemos que crear el método que cargará los datos a la variable. Vamos a hacer un método acá que se llamará, vamos a llamarlo modificar. Función modificar. Entonces recibirá un ID. Entonces abrimos y decimos lo siguiente: la secuencia SQL sería select all from vehículos cuando el ID sea igual, cuando el ID sea igual a, cuando el ID sea igual a ID, al ID que venga por parámetro. Entonces ese código nos va a retornar los datos que queremos. En este caso será un solo porque ID es único. Entonces haremos un result set y diremos que el result set será igual a MySQL y MySQL
MySQLi query. Entonces aquí le mandemos la conexión, obtener instancia. Ok, obtener instancia, que no. Ahora que veo algo que faltó acá también para poder ejecutar el código, esto, si no, como quiera, no nos funciona. Tiene que ejecutarse el query. Entonces seguimos en lo que estábamos. Entonces le pasamos el SQL, que es el atributo SQL. Entonces ahora lo que haremos es lo siguiente: si MySQLi none, y le mandamos el result set es mayor que 0, es decir, si esto de acá retornó una fila, porque es la única que puede retornar, va a retornar una sola, porque es único. Si retornó una fila, entonces lo que haremos es en una fila, un atributo, que será igual a MySQLi fetch a section, y le pasamos el result set. Entonces ahí tenemos que la fila ya se cargó con el dato que vino. Entonces lo que haremos es ahora darle valor a los atributos de arriba, de la forma this id será igual a fila en la posición id. Ya ahí, con estos datos que retornó de este select, el id se cargó con el id que sacamos de aquí, y así con los demás. Entonces matrícula será igual a fila en la posición matrícula, marca será igual a fila en la posición marca, y así sucesivamente. Vamos a seguir. Color, precio y precio. Entonces ya tenemos cada uno de los datos en nuestros atributos. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en principal ya veremos la función modificar y le pasaremos por parámetro esto mismo de acá. El id que va a recibir es este, y como siempre le ponemos más 0 por si lo que viene es un string, es decir, vienen letras, no nos dé error el programa. Entonces ahora vamos a hacer es que cuando le demos a modificar, vamos a cargar por la página, a ver si no hay ningún error. Dice un span en principal en la línea 18. La línea 18 hace falta ver este paréntesis, está de más. Entonces aquí tenemos los datos. Si le damos a modificar, nos sale error en vehículo, variable vehículo en la principal en la línea 18. Ok, es vehículos. Ok, entonces vamos a ver si todo sigue bien para continuar con la otra parte. Ya vemos, le damos a modificar y no da ningún error. Entonces vamos a hacer que cuando le demos a modificar, los datos aparezcan en esta parte. Está descargando la computadora. Lo que haremos ahora es que cuando le demos a modificar, los datos que tenemos se pongan en cada uno de estos en sus respectivos campos de texto para poder modificarlo. Para esto haremos lo siguiente: vamos a esta parte, acá en cada uno de los cuadros de texto, en los input, agregamos la parte de value. Entonces dentro de esas dos comillas abrimos un código PHP y lo cerramos. Entonces
Entonces lo que haremos es, haremos un eco de la variable mediante vehículos, el atributo matrícula. Es decir, que cuando acá ejecutamos este código, ¿saben? Cuando ejecutamos acá al modificar, que es este código que está acá, y carga cada uno de los datos con cada uno de los atributos lo carga con un valor, entonces estos que están aquí cambian. Entonces cada cuadro de texto acá se va a llenar con los valores que cargaron nuevo. Si no le damos a modificar, los datos que tendrán son estos por defecto. Entonces estos datos, esto se quedará vacío. Entonces procedemos a esto. Vamos aquí a principal, y como estamos haciendo con esta parte un eco, el valor que va a tener va a ser el que tenga ese valor matrícula en campo. Entonces esto mismo hacemos con los demás. Entonces podemos copiar este código hasta ahí y lo copiamos en todos los demás, pero en vez de matrícula aquí es marca. Copiamos aquí también. En vez de matrícula aquí es modelo. Cambiamos aquí también. Aquí. Pero en vez de matrícula es color, y así sucesivamente según el campo que va. Entonces aquí tendremos precio. Entonces si ejecutamos esto, PHP, pues hay un pequeño error y dice indefinido inset en list 20 de campos. Vamos a ver a campos. Vamos a campos y set me dice, vamos a ver, y set dice que acá esa está, ok, no es una variable, no tengo que poner el signo de más. Si ejecutamos, ahora tenemos un error más grande. Dice variable atributo en 20, la línea 20. Ok, pusimos atributo y aquí pusimos atributo. Entonces por eso nos da el error. Ya tenemos todo normal. Entonces si le damos a modificar, como vemos, los datos respectivos se aparecieron en esta parte donde podemos modificarlos. Vemos, si damos, cambia todo. Entonces, si por ejemplo aquí en vez de azul dijimos que era blanco y le damos a enviar, nos da un error y dice constante ID en la parte 26 de campos. Parte 26 de campo. Ok, entonces faltó esta parte. Entonces vamos a ver aquí, dijimos que sería blanco. Entonces si le damos a enviar, como vemos se nos agregó otro en vez de modificarse. Como dije anteriormente al principio del video, es que las variables tienen el ciclo de vida de una variable es corto. Entonces la variable dice carga con el valor acá, pero desde que cargó la página se pierde el valor y vuelve a 0. Entonces, como dijimos aquí, que si es mayor que 0 puede hacer un update, de lo contrario hace un insert. Entonces, para resolver esto haremos lo siguiente. La forma que yo lo puedo resolver es en principal. Crearemos aquí un campo en cualquier parte. En mi caso lo crearé aquí. A ver, lo crearé en esta parte. Haremos un campo, un input. El tipo será hidden. Esto
para que no se vea, porque este campo no es para que el usuario vea, sino para nosotros manejarnos con ese ID, para poder recuperar ese ID y no se nos pierda. Entonces, como nombre le pondremos TXT ID. Entonces utilizaremos lo mismo que utilizamos aquí y pondremos que este valor será el ID que tenga. Entonces hay algo de más aquí. Esto no va. Ok. Entonces vamos a ponerlo primero text para ver algo. Si estamos aquí, vemos cómo se cargó otro cuadro de texto en esta parte con el valor 0. Si damos a modificar, se carga con el valor correspondiente. Como vemos, con el valor cada uno correspondiente. Podemos poner esto aquí arriba y ponerlo que se pueda ver, pero que el usuario nos pueda modificar. Pero en este caso lo pondré high. Pero ya vemos que se carga con el ID correspondiente. Entonces lo pondremos high. Entonces, al cargar la página, ok, con una sola D, aparecer. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Ok, falta el, es igual, si es con doble D. Entonces vemos que el campo de texto ya no aparece. Entonces lo que haremos es que diremos acá arriba que ID no será igual a 0, sino será igual a post en la posición TXT ID. Entonces ahora sí se cargará, el ID se cargará con el valor correspondiente y se mandará por aquí en asignar valor. Entonces, si ejecutamos nuestra página PHP y le damos aquí, vamos a darle a blanco para modificar sus datos. Vamos a modificar todo para que no se parezca. Toyota será un Mo 78 y será, vamos a dar el color blanco y a poner que será de 100.000, no 100.000, vamos a ponerle $57.000. Si damos a enviar, vamos a ver si le damos a enviar, vamos a ver cuál es el error porque no se cambió. Vamos a ver seguro el problema es en el query. Ok, update matrícula, pero aquí faltó poner marca es igual, modelo es igual, también le faltó la parte de color es igual, y aquí le faltó el precio. Entonces por eso no se completó. Entonces si ejecutamos ahora de nuevo y queremos modificar este y ponemos otros valores, perdón, y cambiamos acá, si lo ponemos que es 5067 y damos a enviar, vemos como los datos cambiaron. Si ven, si cambiamos de nuevo esto acá y le ponemos, vamos a ponerle 50, como que tenía 67, si le damos a esto cambia 50 y ya tenemos un mantenimiento de vehículos. Si le vamos a limpiar, se nos limpian los datos. Si queremos eliminar, elimina, y si vamos a la base de datos vemos que eso no está ahí. Si queremos modificar, vemos en la base de datos que este tiene $15.000. Si queremos modificarlo, y le ponemos 30, si enviamos los datos, vemos en la base de datos, si corremos, que cambió a 30, al igual que acá. Y si agregamos un nuevo, limpiamos los datos
y si agregamos un nuevo, ponemos Toyota, ponemos el modelo, color naranja, y el precio ponemos que es US, y podemos ponerle que son 67 a este. Y si le damos a enviar, vemos como se agregó nuestro nuevo ítem. Si vamos a la base de datos y ejecutamos este query, vemos como también se agregó nuestra base de datos. Entonces ya tenemos este mantenimiento terminado. Disculpen por el mucho tiempo que me tomé, no soy muy práctico explicando y tuve algunos problemas, algunos errores que tuve que resolver, y por eso me tomé mucho tiempo, a pesar de que también se toma su tiempo hacer este tipo de mantenimiento, de modificar, que inserte, que se muestre en esa tabla y eliminar también. En esta parte agregaremos otra parte que es div. Le pondremos como ID pie de página. Entonces aquí lo que pondré mi nombre, utilizaré la parte de los acentos, Eacute, el profesor pidió que pusiéramos esto, ya esta parte no tienen que ver, pero sí tengo que ponerla porque el profesor la pidió. Entonces vemos mi matrícula es 2012-1186. Entonces a esta parte le pondré un padding para que se despegue de la parte de arriba de la tabla dinámica. Entonces pondremos pie de página, abrimos, entonces ponemos el padding top que sea de 20 píxeles. Entonces ahora al cargar nuestra página, mi nombre apareció aquí debajo del pie de página. Ya ahora sí es todo, gracias por escuchar, disculpen el tiempo, como lo dije anteriormente, en tardar, pero no soy muy explicativo, no sé muy bien explicar, y tuve algunos errores que, como dije, tuve que corregir y todas esas cosas. Gracias, será hasta una próxima, y ya saben, pueden eliminar, pueden modificar, y pueden también agregar datos siguiendo los pasos que yo hice. Muchas gracias.